Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como Hero of the Dark Skies o su traducción al español Héroe de los Cielos Oscuros. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Moses Arc Reborn, 2000, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 56. Tiempos cambiantes. Días después del incidente de Camino, como se llamó, las cosas parecían haberse calmado, pero estaba claro que ese no era el caso para cualquiera que caminaba por las calles. La gente estaba ansiosa y asustada mientras All Might lograba una victoria más, derrotando al misterioso villano que podía destruir manzanas enteras de la ciudad. Su forma debilitada se reveló al mundo y se vio obligado a retirarse. Debido a esto y a otras informaciones relativas a la liga, los jefes de todos los departamentos de policía de Onsu fueron convocados a una reunión en Tokio. Los Nomu que capturamos son tan insensibles como el resto de ellos, monstruos sin sentido e incapaces de dar información si son capaces de retenerla. Con el almacén destruido, no hay mucho que esperemos encontrar, aunque continuaremos buscando en el área con un peine de dientes finos. Uno de los oficiales que había estado en el campo recolectando evidencia se presentó en esta reunión. La gran pantalla detrás de él mostraba imágenes tanto de las consecuencias inmediatas de la batalla como de lo que parecía ser ahora, 3 días después. El bar está muy parecido y, aunque no está tan dañado como el almacén, a excepción de ropa y otros artículos personales pertenecientes a algunos de los villanos, no hemos encontrado nada de valor. El hombre firmó mientras terminaba su informe, ya que si bien ciertamente tomaron a la liga por sorpresa, no habían logrado capturar ni aprender nada sustancial más que las marcas que Kurohige y Shigaraki preferían comprar, y como para fastidiarlos, todos eran los más comunes, no algo que tuvieran una o dos tiendas, sino casi todos. Detuvimos a todos los Nomu, pero aún así permitimos que la mayoría de los perpetradores, incluido Shigaraki, escaparan. Más que eso, 7 oficiales murieron y la mitad de los policías se reunieron gravemente heridos. Más de 80 personas murieron en el caos. Tienen suerte de que ellos, junto con el HPSC, hayan podido evitar que esto llegue a la corriente principal, restando importancia a las cifras reales, pero no había mucho que pudieran hacer, ya que la gente todavía hablaba de ello, tanto en las calles como en Internet. Francamente, el hecho de que nosotros, como policía, tuviéramos que depender de que un estudiante activara un rastreador que los villanos no detectaron ni siquiera para localizar el almacén es vergonzoso. Otro habló, lo que no hizo más que aumentar las frustraciones en la sala. Aunque capturamos a su jefe, todo esto es, en el mejor de los casos, un empate. Uno de los más jóvenes habló, pero el líder del grupo, el mayor de ellos, se burló de eso. No seas idiota, nuestro país ha perdido su símbolo de paz, con la condición de All Might ahora de conocimiento público, nuestro mayor elemento disuasorio para el crimen ha caído. Les recordó a todos que, si bien muchos habían nacido antes de la era de paz de All Might, solo él había tenido la edad suficiente para comprender verdaderamente la oscuridad de aquellos tiempos en los que el gobierno de la sombra de All for One era absoluto y los villanos corrían por las calles. Fue culpa nuestra por depender tanto de un solo hombre, esto seguramente sucedería una vez que su lesión lo obligó a retirarse. Uno de los mayores habló, coincidiendo con él, ya que en retrospectiva, era una idea tonta pero suponía que muchos de ellos, no solo el público felizmente ignorante, se habían vuelto incapaces de imaginar un mundo sin su símbolo y por eso, nunca planeado para ello. Y ahora que la gente sabe que pueden armar un infierno con solo un puñado de matones, no hace falta mucho para ver lo que eso puede inspirar.
Otro frunció el ceño ya que incluso ahora, apenas 3 días desde el incidente, el crimen se había disparado ya que ya había visto a sus oficiales enviados a más trabajo del que tuvieron que afrontar en la última década que no estaba relacionado con algún desastre natural. La única gracia salvadora fue que se trataba en su mayoría de matones de poca monta y villanos de bajo nivel, poco de qué preocuparse por sí solos, pero cuando todos suceden a la vez. Y la liga todavía está activa para aprovechar al máximo ese hecho. Sin duda, sembrarán más semillas de caos mientras reclutan más en sus filas. Eso era cierto, ya que su ataque al campamento de verano de la UA se había llevado a cabo con reclutas, y aunque lograron arrestar a 3 de ellos, incluido un estudiante de secundaria, por el amor de Dios, la liga aún logró escapar con la mayoría de ellos. Más que eso, si había que creer lo que Shiretoko dijo sobre el cómplice, su grupo de reclutas no se limitaba solo a Japón. Nuestro perfil inicial de Shigaraki lo pintaba como infantil y propenso a las rabietas, pero ese ya no es el caso. Con cada ataque, evoluciona y con él, sus planes se vuelven más sólidos y fáciles de cambiar. El mayor habló de nuevo, retomando dicho informe que describía a Shigaraki como, en el mejor de los casos, un villano de rango D con una peculiaridad de rango C. El mismo informe escribió que el usuario de la puerta Warp era la mayor amenaza, una noción que todos los presentes sabían que era falsa cuando arrojó el informe a la papelera junto a su asiento. ¿Estás sugiriendo que esto era parte de los planes de la liga? Uno de ellos habló y, aunque lo ocultó bien, como era de esperar de un jefe de policía, la vieja guardia pudo ver que estaba asustado, y él también. Parece un gran salto. Uno de los otros habló en defensa de su colega. ¿La liga? No es probable, pero su líder habría visto venir esto y lo habría tenido en cuenta. No me sorprendería que no gobiernes como rey del inframundo durante tanto tiempo como él sin la astucia y la previsión para hacerlo. Manejar amenazas potenciales. El anciano les recordó a todos que All for One no habría aparecido a menos que tuviera algo que ganar a largo plazo, seguro que lo capturaron, pero ¿quién puede decir que eso no era parte del plan? Su batalla expuso a All Might, creó esta atmósfera e inquietud, y les ha dado a los villanos más espacio para trabajar y atraer números para su causa. A su modo de ver, este jefe estaba tan cerca de retirarse que preferiría que pensaran demasiado en esto e intentaran crear tantos contraataques y planes en lugar de subestimarlo y lamentablemente no estar preparados para lo siguiente que hiciera la liga. A pesar de todo, hay una cosa que es segura. Miró hacia todos ellos, su mirada era tan dura como una piedra. Debemos capturar a la liga de villanos pase lo que pase, y nosotros, como policía, debemos asumir un papel mucho más activo en esta lucha. Ya no somos solo un respaldo. Mientras avanzaba esta reunión, otra se producía en el hospital cercano, uno de los mejores del país y reconocido no solo por su atención, sino también por la privacidad que brinda a sus pacientes. Por lo tanto, aunque All Might no se encontró teniendo esta discusión en su habitación del hospital. ¿Algún dolor persistente? Tsukauchi le preguntó a su amigo, el profesional ahora retirado cubriéndose la cabeza hasta 2 con gruesas vendas mientras descansaba en su cama, según las órdenes del médico. Nada nuevo. Respondió antes de levantar el brazo, tratando de invocar su poder, pero no obtuvo nada. Los últimos rescoldos de mi poder se han consumido y, con ellos, el poderoso símbolo de la paz se ha extinguido. Les dijo, teniendo que aceptar que su tiempo realmente había terminado. Pero no me quedaré ahí sentado, todavía hay algo que debo hacer. A pesar de eso, no iba a quedarse al margen, no cuando había alguien ahí fuera que lo necesitaba. Tomura Shigaraki, el nieto de Shimura, eso es lo que afirmó All for One, ¿verdad? Gran Torino, también herido en la batalla, preguntó mientras sus manos descansaban en su confiable bastón. La única prueba que tenemos de eso es lo que dijo All for One, no confiaría en él como fuente de verdad, respondió Tsukauchi, pero Yoro y Musa, que tenía pocas heridas en la pelea, negó con la cabeza. Yo tampoco, sin embargo, en todos los años que he luchado contra él, he aprendido que la serpiente es muchas cosas, se cruzó de brazos. Un mentiroso no es uno de ellos. ¿Está seguro? Preguntó el detective, a lo que Gran Torino respondió. Lo es, omitirá detalles, lo enmarcará para adaptarlo al contexto que desee, pero nunca miente, afirma que hace que sus palabras sean mucho más devastadoras tanto contra nosotros como contra aquellas pobres almas que se encuentran bajo su control. Lo habían visto muchas veces, como las personas a las que engañó para que trabajaran para él lo defendían, o aquellos que atrapó en su red le rogaban que hiciera esto o aquellos si hacían lo que les pedía o eran atrapados.
Aún así, aunque nunca estuve cerca de ella, habría pensado que ustedes dos se habrían mantenido en contacto con su familia después de su fallecimiento. Yoroimusa volvió su mirada hacia los dos en cuestión, encontrando absurda la idea de que ambos rompieran todo contacto con la familia Shimura. Incluso él se mantuvo al tanto de los asuntos de las familias de los compinches que había perdido, aunque solo fuera para asegurarse de que no hubieran caído en tiempos difíciles. Ante esto, Gran Torino suspiró, sintiéndose tan viejo como era, ya que esto no era algo en lo que le gustara pensar, no cuando tenía que ser testigo de cuánto destrozó a su amigo. Sucedió poco después de que mataran a su marido. Preocupada, puso a su hijo en un hogar de acogida y rompió todo contacto con él. Más aún, nos pidió que hiciéramos lo mismo, incluso si a ella le sucediera lo peor. Ella había sido inflexible en eso, a pesar de cualquier objeción que él pudiera plantear, ya que se negaba a perder a alguien más. Después de que ella fue asesinada, Gran Torino me hizo ir a Estados Unidos para poder continuar mi entrenamiento sin la amenaza de All for One, pero All Might Toshinori nunca había conocido a su familia, no como Gran Torino. Solo escuchó sobre ellos a través de los dos, cómo ella y su esposo se amaban, cómo ella le dejaba cosas como cocinar mientras encontraba una manera de quemar agua, cómo él trabajaba en la industria de apoyo y cómo se conocieron en la escuela cuando él la ayudó a mejorar su equipo de héroe. Cómo su hijo era el niño más enérgico y excitable que jamás hayas conocido. Pero, entonces su marido, Hiro, fue asesinado. Nunca supo si estaba relacionado con All for One, o simplemente con un villano cualquiera, como era el trágico caso de aquellos días. De todos modos, ella era mucho más comedida y reservada después de eso, incluso si intentaba actuar como si no la afectara, pero cada vez que él intentaba preguntar, ella solo sonreía, le revolvía el cabello y cambiaba de tema. Luego, unos 3 meses después, la mataron. Después de eso, para ser honesto, dediqué tanto tiempo a entrenar a Toshinori y al trabajo como héroe, que nunca volví a pensar en el chico. Si me hubieras preguntado qué pensaba que estaba haciendo ahora antes de esto, habría asumido que era un asalariado más, con esposa e hijos, a salvo de todo esto, del alcance de All for One. Gran Torino terminó el pensamiento compartido de vergüenza, ya que si bien respetaban sus deseos, deseaban no haberlo hecho. Y al final, esa promesa le salió por la culata, se dijo Tsukauchi, coincidiendo en que la situación era mucho más complicada de lo que pensó en un principio. Mi maestra entregó su corazón para que su familia pudiera conocer una vida en paz, casi se rompe al hacerlo incluso si fuera por su seguridad. Debo localizar a Shigaraki y All Might fue detenido por su maestro quien lo cortó. Apagado. ¿Y qué? Dale un abrazo y una conversación severa. Hace tiempo que pasamos ese punto, Toshinori, y necesitas verlo. Gran Torino pudo admitir que el niño debía haber tenido mala mano y que como descendiente de su querido amigo sentía que le había fallado por no estar allí para ayudar, pero eso no borró lo que había hecho, las personas que había dolido. A pesar de su sangre, sigue siendo un villano, uno de los más buscados del país en la actualidad. No puedes permitirte el lujo de tratarlo como algo menos, de lo contrario será él quien acabe contigo. Yoroimusa estuvo de acuerdo con él. Fue una tragedia, claro, pero aún tenían sus roles de héroes que cumplir, no podían darle un trato especial solo por ser su abuela. Investigaremos la liga, pero debes concentrarte en la recuperación y enseñar a tus estudiantes. En esta era sin ti como símbolo, necesitarán todo el entrenamiento y la sabiduría que los adultos podamos brindarles. Gran Torino le instruyó, ya que si bien ya no podía actuar como antes, aún podía ayudarlos siendo un maestro más comprometido. ¿Y cómo? Acabo de ver que los estudiantes se los llevaban, pero, All Might comenzó a preguntar ya que casi tuvo un ataque al corazón cuando notó a los estudiantes durante la batalla, más aún cuando Bakugo comenzó a atacar desde el aire. Solo estaba agradecido de que simplemente los agarraran a los dos y huyeran, con ese pequeño y astuto robot de apoyo cubriendo su escape. Sí, Kendo, tu sucesor y sus amigos lograron llevarlos al hospital mientras otros se quedaron atrás y ayudaron con el rescate y la ayuda en caso de desastre. Si no me golpearan, estaría discutiendo con esa chica después de darle una palmadita en la espalda por sus esfuerzos. Gran Torino quería golpearla en la cabeza y darle palmaditas en la espalda por su imprudente truco. Pero esa fue la única buena noticia sobre los dos rehenes rescatados. La condición de Ragdoll era la menor de las dos y debería ser dada de alta en 1 o 2 días, pero, Yoroimusa comenzó a hacer una pausa, esa pausa fue suficiente para que Toshinori juntara 2 y 2. Ella no tiene peculiaridades, ¿no es así? Preguntó.
Sí, ella no sabía por qué hasta que le explicamos las cosas, ella lo está manejando, tan bien como puedes esperar. Los Wild Wild Pussycats no se han apartado de su lado desde entonces. Tsukauchi había sido quien le había dado la noticia. Ella no lo había manejado bien, pero él no consideraría patético ver a una mujer de 30 y tantos derrumbarse. ¿Cómo podría hacerlo cuando las peculiaridades estaban tan intrincadamente conectadas con las personas? ¿Quién en su sano juicio podría imaginar tenerlo un día y no al siguiente? Mi gorilla era el más y preocupante. Los puños de Yoro y Musa se apretaron al pensar en la condición que había sufrido su interno. Pasó horas en la mesa gracias al lamentable estado en que se encontraba su pierna. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero hasta donde saben, la extremidad nunca volverá a ser la misma. ¿Su sueño y? Preguntó Toshinori, con los ojos muy abiertos mientras consideraba las implicaciones para el niño, un dolor fantasma atravesando su vieja herida. En el hielo no creen que sea tan malo, pero tampoco es algo que pueda ignorar, solo el tiempo lo dirá, le dijo Yoroi, logrando que se relajara un poco. Tengo la sensación de que eso no fue lo único. Preguntó, si bien no era el mejor en señales sociales fuera del trabajo de héroe, había sido lo suficientemente capaz de saber cuando alguien le estaba ocultando algo, y parece que así era cuando los tres se miraron el uno al otro, un silencio. Discusión sobre cómo proceder. Tuvieron que sedarlo porque cuando despertó estaba hecho un desastre. Apenas coherente, medio receptivo al personal médico y escupía disculpas mientras pedía perdón. Yoro y Musa no había estado presente, Razar sí y tuvo que ayudar al personal a sujetarlo mientras lo sedaban. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, pero aún despierto por lo que le dijo. El americano estaba sangrando de preocupación por el niño y de rabia hacia los bastardos que le hicieron eso. Maldito sea y... Olmig sintió esa misma ira al escuchar eso, solo lo había visto un puñado de veces, más de las que deseaba, pero había visto lo que algunos de los villanos más viles podían hacerles a sus víctimas. Esa no es la peor parte, aunque él no pudo dar mucho, Ragdoll sí lo hizo. Tsukauchi intervino, después de haber entrevistado a la profesional antes de que ella cayera en histeria después de enterarse de la verdad de su condición. ¿Recuerdas a Sam Wilson? Le preguntó a su amigo, quien se tomó un momento para pensar en el nombre. Sí, asistente de Grave, trabajamos con los villanos en Island, pero él, hizo una pausa, nunca encontraron el cuerpo, al igual que con All for One 6 años antes, no le digas eso. ¿Murió? No, él está trabajando con All for One, él fue quien torturó al niño. El detective le contó, habiendo escuchado de Ragdoll cómo hablaban Midoriya y él, y cómo se veía después del primer interrogatorio. Unos pisos más abajo, en ese mismo hospital, los Midoriya estaban en la habitación de Izuku, el niño extraña pero comprensiblemente callado mientras sostenía a su madre como si fuera un salvavidas, su cuerpo envuelto en vendas con un yeso grueso sobre su pierna izquierda, con el niño llevaba un pañuelo que su madre había traído para cubrirle la cara, para disimular el hecho de que le faltaban varios dientes que aún no se los habían reemplazado. Nuestro personal hizo todo lo posible para reparar el daño causado y Recovery Girl agregó su apoyo mientras estabas inconsciente, pero tu pierna estaba seriamente dañada. El médico les dijo a los dos, pero su paciente no respondió. Simplemente enterró su rostro más profundamente en el cuello de su madre mientras su madre hacía todo lo posible para mantenerlo calmado. Sabiendo que no respondería pronto, dirigió su atención a su madre, la mujer que parecía no haber dormido en días, sin duda por la preocupación. Tanto la tibia como el peroné estaban rotos, este último en 2 lugares y mientras los villanos lo trataban, su tortura deshizo todo eso. Junto con esto, hubo un daño muscular importante que requirió una cirugía correctiva intensiva para reparar. Eso último se aplicaba a todo su cuerpo, aunque fuera principalmente en su pierna. Pero volverá a caminar, ¿verdad, doctor? Preguntó Inko mientras seguía acariciando el cabello de su hijo, el niño lloraba en su cuello mientras ella mantenía sus movimientos. Definitivamente, pero necesitará pasar las próximas 2 semanas en una silla de ruedas. Sin embargo, no puedo enfatizar lo suficiente que su pierna no es la misma que solía ser, si sufre otra lesión incluso cercana a esta. Puedes perder la capacidad de perder la extremidad. Les advirtió, dirigiendo su atención a la silla de ruedas en la esquina que él tendrá que usar. Lo tendremos en cuenta, doctor. ¿Alguna recomendación? Ella le preguntó, sus ojos cansados pero preocupados se clavaron en los suyos mientras él tomaba aire.
En primer lugar, no hace falta decir que debe mantenerse alejado de la extremidad, y cuando comience a caminar nuevamente, le recomendaría que use un aparato ortopédico durante al menos 2 meses. Puedo recetarle eso más tarde. También necesito tomar algún medicamento durante aproximadamente la misma cantidad de tiempo. También sospechaba que el niño tendría problemas mentales después de un evento tan traumático, pero no era su campo ni su vista previa recetar medicamentos, para eso tendrán que ver al fisiólogo. Al ver que no tenía nada más que decir, Inko asintió con la cabeza antes de centrar toda su atención en su hijo. Gracias, doctor. Gracias, Izuku habló por primera vez desde que llegó el médico, pero fue dócil, suave y aterrorizado ya que ni siquiera lo había mirado cuando lo dijo, simplemente apretó con más fuerza a su madre como si tiene miedo de que ella desaparezca si él la suelta. Te dejo con tu privacidad, si me necesitas, estoy a solo un botón de distancia. Al ver que no era bienvenido a esto, desapareció. A solas, no se dijeron palabras mientras Inko atendía a su hijo, tarareándole mientras su corazón se rompía por la condición en la que lo habían dejado. El tiempo pasó pero a ella no le importaba mirar el reloj, ni prestar atención al televisor en silencio. En la esquina, estaba tan interesada en asegurarse de que su hijo no sufriera otro ataque de pánico que casi no lo escuchó hablar por tercera vez ese día. Lo siento, dijo, sonando avergonzado de sí mismo, pero ella no iba a dejarlos en pie, ni por un segundo. Silencio, cariño. No tienes nada por qué disculparte. Ella le dijo, sintiéndolo comenzar a temblar aún más en sus brazos. Pero no fui lo suficientemente fuerte, no pude mantenerlo en secreto. Ella no sabía de qué estaba hablando, pero no permitiría ese tipo de pensamientos y se alejó un poco, con las manos sobre sus hombros mientras miraba sus ojos asustados y llorosos. Sea lo que sea, no es tu culpa. Hiciste mucho más que nadie podría esperar de ti, ¿entiendes? Ella le dijo, su tono dejaba poco lugar a dudas mientras movía sus pulgares para limpiar sus lágrimas. Y sí. Él asintió, aunque ella se dio cuenta de que no lo creía todavía cuando lo acercó a ella nuevamente, dejando que su abrazo lo envolviera. Pero su tiempo de tranquilidad fue interrumpido por una puerta en la puerta, lo que le provocó un pequeño pánico mientras ella la abrazaba con más fuerza como si tuviera miedo de que esos viles villanos estuvieran detrás de la puerta. ¿De quién está ahí? Ella gritó, sabía que no sería nadie que quisiera hacerles daño, pero de todos modos su mano alcanzó el botón de las enfermeras. Perdón por la intrusión, soy la detective Naomasa Tsukauchi de la policía, ¿puedo pasar? Una voz al otro lado habló, pero ella no respondió y se volvió hacia su hijo. Esto se trataba de él, por lo que él debería tener la opción. Él se quedó callado por un momento, gimiendo dentro de ella antes de mirarla, asustado pero viendo sus ojos reconfortantes diciéndole que estaba ahí para él. Esa mirada le dio fuerza. Ingresar. Un momento después, la puerta se abrió silenciosamente para revelar a un hombre con una gabardina, su sombrero de fieltro en la mano mientras se inclinaba ante ellos, cerrando la puerta detrás de él con el mismo silencio. Gracias, desearía no necesitar hablar contigo tan pronto después de tu terrible experiencia, pero estos son tiempos difíciles, dijo Tsukauchi, manteniendo el volumen bajo para no angustiar al chico más de lo que ya estaba. ¿Qué deseas? Le preguntó Inko, su cuerpo colocado para interponerse en su camino. Me gustaría interrogarlo, no mucho y si es demasiado, felizmente me iré. Si Tsukauchi notó esta hiperprotección, no dejó que se notara cuando explicó el propósito de por qué estaba aquí. Izuku, ¿estás dispuesto a eso? Inko se volvió hacia su hijo, vigilando al detective. ¿Tengo que? Preguntó Izuku, con la cabeza apartada del hombre. No lo hagas, joven, todo esto depende de ti, habló Tsukauchi, con los brazos levantados para mostrar su intención, ya que aunque deseaba obtener más información, no estaba dispuesto a aumentar el trauma que el niño había tenido. Para que él lo haga. Izuku volvió a quedarse callado, pensando si debía hablar o no. Después de un rato, levantó un poco la cabeza y se volvió hacia el detective, pero mantuvo agarrado a su madre, quien le devolvió el gesto. Sam estaba allí. Algún tiempo después. Horas más tarde, Inko salía de la habitación de su hijo. La experiencia anterior solo la hizo sentir peor por la situación.
Izuku había hablado sobre lo que vio, lo que experimentó con la liga cuando reveló que Wilson todavía estaba vivo, un hecho que la sorprendió, pero el hecho de que él estuviera trabajando para la liga era aún mayor ya que ella siempre pensó que era un buen hombre. Hombre, un buen maestro para su hijo. Informó que Sam le dio su código a All for One, y cómo el hombre había logrado que Izuku hiciera lo mismo, una parte de la historia en la que tuvieron que tomarse 10 minutos completos para calmarlo ya que se había vuelto cada vez más aterrorizado y avergonzado. Él, murmurando una y otra vez por no haberlo mantenido en secreto. En total, lo que normalmente habrían sido 10, tal vez 15 minutos, terminó tomando casi una hora y media. Al final, estaba tan agotado mentalmente que se desmayó e incluso ahora, 2 horas después, estaba prendido a su abrigo, que tuvo que quitarse para ir al baño. ¿Cómo es él? Inko se giró para ver a una Yu preocupada, todavía con su disfraz de héroe, solo cubierta por un vestido de verano que parecía más cómico que útil. Dormido, está lidiando con tantas cosas en este momento, el pobre chico me abrazó todo el tiempo. Ella respondió bostezando porque había llegado temprano y necesitaba urgentemente descansar. Escuché que ahuyentaste al personal cuando dijeron que las horas de visita habían terminado, respeto. Yu sonrió, tratando de encontrar algo de humor en la situación, algo que Inko apreciaba. Lo último que necesitaba era estar solo, respondió Inko mientras Yu firmaba. Lo siento, habría llegado antes, pero el crimen no descansa, le informó Yu, odiando el hecho de que llegara horas tarde, pero había un montón de delincuentes de poca monta y otros problemas en el camino hasta aquí, y si bien tomó poco tiempo manejarlas, tomó más tiempo manejar las declaraciones policiales, etc. Regresó a la conversación cuando Inko colocó una mano reconfortante en su hombro. Estoy seguro de que lo entenderá. Inko le sonrió, sin malicia ni molestia por su llegada tardía, las cosas estaban bastante agitadas en ese momento. No me hace sentir menos como una mierda. Vamos, tú también necesitas descansar, te llamaré si surge algo, ¿de acuerdo, Inko? Le dijo a la mujer mayor, quien asintió porque no podía permitirse el lujo de colapsar ahora, que lo último que necesitaban era estresar aún más a su hijo. Sí, lo haré. Le dijo que se alejara antes de volverse hacia ella por última vez. Gracias. Dicho esto, los dos se separaron cuando Inko se fue a casa a descansar mientras Yu entraba silenciosamente a la habitación del hospital de Izuku. El interior estaba tan silencioso como esperaba, ya que él no estaba conectado a ninguna máquina, estaba en silencio. El ocupante principal de la habitación yacía dormido en la cama, incluso mientras caminaba hacia él, se dio cuenta de que no estaba teniendo dulces sueños mientras agarraba el abrigo que Inko probablemente había dejado atrás. Rápidamente tomó el asiento vacío y lo agarró de las manos, moviendo su pulgar sobre el respaldo para tratar de darle una apariencia de descanso. Oh, cariño, susurró, su corazón lloraba por lo que vio, ahora fuera del calor del momento mientras él dormía con su bufanda hasta la nariz, cubriendo la parte inferior de su rostro. ¿Qué te hicieron? Al día siguiente, All Might junto con Black King y Arasereat fueron llamados para reunirse con Nezu en la UA, y el director se reunió con ellos en su oficina. Gracias, All Might, has salvado miles de vidas a pesar del costo personal que soportaste, como director, profesional y ciudadano de este país, deseo agradecerte por eso. El animal principal afirmó con una sonrisa, una que se sentía más genuina que las estándar. Los 3 héroes estaban sin su equipo de héroe, vestidos con camisas de vestir y pantalones. Desafortunadamente, Nezu no pudo mantener las cosas positivas para siempre, ya que los había llamado aquí por una razón, siendo esa razón un artículo que había mencionado en su tableta. Sin embargo, escuché que la gente está preocupada por mi continuidad como maestro, considerando que todo esto comenzó después de que se anunció que enseñaría aquí. All Might habló, habiendo oído hablar de esto a Tsukauchi cuando lo estaban dando de alta, el hombre aún se estaba recuperando mientras su brazo permanecía en cabestrillo. Como era de esperar, las cosas están locas en este momento, ¿cómo no podrían serlo sin un símbolo como All Might por primera vez en 30 años? Eraser declaró que incluso si All Might deseara que no fuera cierto, era la situación que enfrentaban. No ayuda el hecho de que nuestros estudiantes se involucraron nuevamente, si no fuera por la policía emitiendo su declaración, estaríamos en problemas ahora mismo, agregó Black que había estado tan sorprendido como Eraser cuando recibió una llamada de HPSC sobre eso, como sus estudiantes habían estado en el meollo esa noche. No hace falta decir que no estaban contentos con las acciones no autorizadas de los estudiantes.
Ayuda a que los estudiantes evitaran pelear, por lo que puedo ver, la mayoría los elogia por salvar personas y ayudar a los profesionales durante un momento de crisis. Olmec dijo que no conocía todos los detalles, no en este momento, pero sabía lo suficiente como para saber que fue ese hecho, que no lucharon contra los villanos directamente, lo que salvó a los estudiantes y a la UA de serios problemas. No es que los condene por querer ayudar, pero tengo un problema con que no confíen en nosotros para poder hacer el trabajo, respondió Eraser. Incluso si iba a castigarlos a todos y darles trabajo extra por este truco, sería hipócrita criticar a los posibles héroes por hacer algo heroico. No se pudo evitar, si no fuera por el rastreador de mi gorilla, es posible que no hubiéramos encontrado el almacén, y él y Raudoll todavía estarían en sus manos, dijo Nezu, ya que habían mantenido la mayor parte de la operación en secreto para la prensa, pero las fuerzas del orden y los profesionales involucrados sabían la razón por la que conocían el almacén, y no los reflejaba bien en lo más mínimo. Lo que ha llevado a una opinión pequeña, pero vocal, sobre nosotros como maestros, levantó su tableta, cambiándola de un artículo sobre los temores de que la presencia de Olmec solo atraerá la atención continua de los villanos, un hecho empeorado por el hecho de que ya no estaba en condiciones de protegerlos, a otro que hablaba de la UA en su conjunto. Se preguntan si la UA realmente está a la altura de la tarea cuando sus estudiantes de primer año tuvieron que actuar por su propia cuenta. Si bien elogió a los estudiantes por sus acciones y por cómo salvaron muchas vidas, no fue necesario tener un título en ciencias para darse cuenta de que socavaba a la UA como institución. Un dolor de cabeza esperando a suceder, murmuró Eraser mientras Vlad se frotaba la cabeza con exasperación. Es una situación delicada, lo admito, pero tengo una manera de aliviar las preocupaciones del público y continuar protegiendo a nuestros estudiantes mientras les enseñamos lo mejor que podemos. Ya he hablado con Alfred y el Ministerio de Justicia al respecto y podría ser nuestra mejor jugada. Esa última parte les llamó la atención, ya que esperaban que fuera la policía. El Ministerio de Justicia, ¿qué podría? Eso es lo que estás planeando, ¿no? Vlad se dio cuenta de lo que estaba haciendo, a lo que el director asintió con la cabeza, luciendo un poco más triste por las implicaciones de sus acciones. Me duele hacerlo, pero tenemos pocas opciones en este tema, espero que puedan entenderlo. Les dijo a los tres frente a él que informaría al resto del personal más tarde, pero sintió que ellos merecían saberlo primero. No significa que nos tenga que gustar, pero nadie dijo que ser un profesional fuera un trabajo fácil, respondió Eraser, accediendo a ello, a pesar del mal sabor que le dejó en la boca. Quizás no pueda pelear como solía hacerlo, pero puedo asegurarles que haré lo mejor que pueda para los estudiantes, comenzó Olmec antes en una ráfaga de vapor, ya estaba de nuevo en su máxima altura. Porque estoy aquí. Y tan pronto, volvió a su forma permanente debilitada, tosiendo sangre mientras Vladkin le entregaba algunos pañuelos para usar mientras Eraser murmuraba sobre imbéciles ilógicos. Pasó alrededor de una hora, con Nezu diciéndoles a los tres todo lo que necesitaba decirles antes de despedirlos. Mientras salían de la oficina, Olmec se volvió hacia el director. Antes de irme, ¿podrías darme algunos consejos sobre la enseñanza? Ya veo cómo lo haré a tiempo completo. Los dos que estaban con él no podrían haberse ido más rápido después de escuchar su tonta pregunta. No supo cuál era el problema hasta que vio el brillo en los ojos de Nezu mientras su sonrisa adquiría una luz más sádica. Oh, por supuesto. Siempre me encanta ayudar a mis compañeros profesores a alcanzar su máximo potencial, por favor tomen asiento. Tengo algunos conceptos probados para mantener su atención que creo que les encantarán. Olmec pasaría las siguientes 3 horas recibiendo muchas teorías y ejemplos intrincados y confusos que lo hicieron arrepentirse, ya que Gran Torino le hizo temer al gimnasio y Nezu le hará temer al aula. El día siguiente. Aizawa y Toshinori siempre hicieron todo lo posible para comprender a sus estudiantes y sus peculiaridades, a falta de un mundo mejor. Era parte de quienes eran y aceptaban personas de campos tan amplios como podían. No les importaba que Bakugo fuera ruidoso y agresivo, que Kaminari y Mina prefirieran holgazanear en lugar de estudiar, y que a Koga no le gustaba cuando las cosas eran ruidosas, así que tenían que ser más amables con él. Shoji no era tan expresivo como sus compañeros de clase, por lo que no se podía juzgarlo por la norma, etc. Fue por eso que nunca pensaron en lo mal que estaba Yao Yorozu en clase cuando parecía no entender algo que todo lo demás sí, y lo atribuyó a su riqueza, ya que provenía de una de las 5 familias más ricas de Japón. Aunque se preguntaron qué tan grande tendría que ser la cuchara de plata para que alguien tan inteligente como ella simplemente no entendiera las cosas comunes de todos los días.
Mientras los dos héroes estaban sentados en su casa, reuniéndose con sus padres, tuvieron una idea, ya que incluso Olmig, un hombre que se reunió con algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, quedó asombrado por el tamaño de la propiedad. Incluso su salón de té donde recibían a invitados como ellos era 2 veces más grande que una de las aulas de la UA, y las paredes estaban decoradas con pinturas que le costarían a Aizawa 2 años de salario de maestro. Los muebles, lejos de cualquier cosa que pudieras encontrar en una tienda, hechos a mano y por encargo, estaban a la orden del día. Pero ninguno de ellos era importante, ya que se sentaron frente a los dos padres, quienes, para su crédito, no estaban tan enojados con ellos como algunos de los otros con los que ellos y otros profesores de la UA tuvieron que hablar. Debo admitir que esto no me gusta particularmente. Estoy de acuerdo en que centrarnos en el pasado no nos llevará a ninguna parte, pero el hecho de la situación es que nuestro hijo estaba bajo su cuidado y resultó gravemente herido. El padre de Momo, afirmó Miki. Sí, esta es la segunda vez que UA fue atacado específicamente, ¿correcto? ¿Qué puede detener un tercer o incluso un cuarto ataque? No puedo simplemente permitir que nuestra hija se mude a la misma escuela, lo que parece haber provocado la ira del villano. Airi estaba igual de preocupada, ya que estaba muy preocupada cuando se enteraron del ataque y de que tenían que llevar a su hija al hospital. Afortunadamente, se recuperó sin problemas, pero puede que ese no sea el caso la próxima vez. De hecho, las cosas han estado lejos de ser aceptables, no lo negaré, pero puedo asegurarles que esta decisión no se tomó a la ligera, ni tiene sentido salvar el orgullo de la UA, les informó Aizawa, el formulario del sistema de dormitorios de la UA. Intacto sobre la mesa entre los 4. Para abordar las preocupaciones que muchos padres tienen por la seguridad de sus hijos, UA ha revisado por completo sus protocolos de seguridad e instalado lo último en alertas y barreras que Island podría proporcionar. Sabemos que esto puede parecer demasiado poco y demasiado tarde, pero espero seguir teniendo la oportunidad de enseñarle a Momo y ayudarla a convertirse en la profesional que desea ser. Toshinori añadió, pero eso no hizo que ninguno de los padres se sintiera mejor, considerando que ni siquiera Island era inmune al ataque de un villano. De alguna manera, eso no me hace sentir mejor, afirmó Airi. De acuerdo, todavía estoy indeciso sobre si deberíamos transferirla a otra escuela. La UA de hecho es la mejor del país, pero Shiketsu está en segundo lugar, y si no, puede estudiar en el extranjero mientras este negocio con la liga de villanos está resuelto. Amaba a su hija y respetaba su sueño de favorecer el trabajo heroico en lugar de dirigir el negocio familiar, pero no iba a comprometer su seguridad. Si fuera necesario podría estudiar en los Estados Unidos o Francia, la niña era multilingüe y no tendría problemas para interactuar con los demás. No mentiré y diré que esas son malas opciones, pero puedo prometerle que si nos permite el honor de continuar educando a su hija, no se sentirá decepcionado por la seguridad de ella ni por su progreso. Ambos profesores se inclinaron ante ellos, haciendo que los dos se miraran el uno al otro, luego al formulario antes de que, de mala gana, Airi lo recogiera y lo examinara mientras Miki continuaba preguntándoles a los dos sobre los detalles más finos. Habría pensado que los padres nos criticarían mucho más que eso. Aizawa dijo mientras los dos caminos estaban en la parte trasera de un auto negro, sin chaquetas mientras terminaban sus negocios con los Yaoyorozu, la cuarta familia con la que habían hablado ese día. ¿Eso no nos cayó encima? Toshinori lo cuestionó ya que estaban lejos de ser fáciles de vender. Eres nuevo en esto, ¿no has visto a un padre enojado, cuando uno intenta tirarte su bebida o gritar que te demandarán por expulsar a su hijo? Entonces podemos hablar. Toshinori se detuvo aquí, mirando a su compañero profesor para ver si estaba bromeando, solo para ver que hablaba en serio. Vaya, suena duro, murmuró Toshinori, sin haber pensado nunca que las comedias tenían razón en eso. Parte del trabajo, no puedo esperar que los padres solo te elogien por ayudar a sus hijos a alcanzar su máximo potencial, aunque supongo que tenerte aquí apaciguará su enojo. Eso podría haber ayudado, ya que parecían tratar al ex número 1 con un poco más de respeto que a él. No te preocupes, puede que sea flaco pero puedes esconderte detrás de mí si tenemos un padre enojado. Bromeó Toshinori. Pasaré, respondió Aizawa, aunque tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras miraba la lista que les habían dado cuando los maestros se separaron, 4 de los nombres tachados con marcas al lado de ellos. Para indicar que habían hablado con ellos y que estaban de acuerdo. La próxima familia es la de Tokoyami, ¿correcto? Además de los Midoriya, llamaron y dijeron que estaban de visita y que podemos explicarles el caso a ambos.
Este iba a ser un desafío, no solo por el hecho de que la familia Tokoyami era antigua y numerosa, ya que el clan había comprado un vecindario entero y lo había convertido en lo que podría describirse como un complejo, sino por el hecho de que sus hijos habían estado profundamente involucrados en los acontecimientos recientes, por decirlo menos. Bueno gente, ese fue el capítulo 56 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.